Lo que está mal en el mundo, por Gilbert Keith Chesterton. 42. Parte quinta. El hogar del hombre. 1. El imperio del insecto. Un culto amigo mío conservador mostró una vez gran disgusto porque en un momento alegre yo llamé ateo a Edmund Burke. No necesito decir que el comentario carecía de cualquier precisión biográfica. Era deliberado. Burke no era sin duda un ateo en su consciente teoría cósmica, aunque no tenía una fe especial y ardiente en Dios, como Robespierre. No obstante, el comentario se refería a una verdad que es importante repetir aquí. Me refiero a que en la disputa sobre la Revolución Francesa, Burke defendió la actitud y la dialéctica ateas, como Robespierre defendió la ateísta. La revolución apelaba a la idea de una justicia abstracta y eterna, más allá de las costumbres o convenciones locales. Si hay mandamientos de Dios, entonces debe haber derechos del hombre. Aquí Burke hizo su brillante digresión. No atacó la doctrina de Robespierre con la vieja doctrina medieval del jus divinum, la cual, como la doctrina de Robespierre, era ateísta, sino que la atacó con el argumento moderno de la relatividad científica. En resumen, con el argumento de la evolución. Sugirió que la humanidad estaba moldeada en todas partes por su entorno y sus instituciones, o adaptada a ellos. De hecho, que cada pueblo tenía prácticamente no solo el tirano que merecía, sino el tirano que debía tener. No sé nada de los derechos del hombre, decía, pero sé algo de los derechos de los ingleses. Aquí tienen al ateo esencial. Su argumento consiste en que hemos conseguido cierta protección gracias a los accidentes naturales y al crecimiento. ¿Por qué deberíamos pensar en todo el mundo como si fuéramos las imágenes de Dios? Hemos nacido gobernados por una cámara de los lores, como pájaros en una casa de hojas. Vivimos en una monarquía, como los negros viven bajo el sol tropical. No es culpa suya que sean esclavos, y no es la nuestra si somos unos snobs. Así pues, mucho antes de que Darwin diera su gran golpe a la democracia, la parte esencial del argumento de Darwin ya había sido esgrimida contra la Revolución Francesa. En efecto, Burke dijo que el hombre debe adaptarse a todo, como un animal. Debe tratar de no alterarlo todo, como un ángel. El último débil grito del optimismo y del deísmo piadoso, bonito y medio artificial del siglo XVIII, llegó con la voz de Sterne, que decía: Dios le templa el viento al cordero esquilado. Y Burke, el evolucionista de hierro, contestó básicamente: no, Dios templa al cordero esquilado contra el viento. Es el cordero el que tiene que adaptarse, es decir, o se muere o se convierte en una clase determinada de cordero al que le gusta permanecer en medio del temporal. El instinto subconsciente popular contra el darwinismo no fue una mera ofensa ante la idea grotesca de ir a visitar al abuelo de uno a la jaula del zoo del Regent's Park. Los hombres se dan a la bebida, las bromas pesadas y muchas otras cosas grotescas. No les importa mucho convertirse en bestias, y no les importaría mucho que sus antepasados lo fueran. El instinto real era mucho más profundo y mucho más valioso. Era el siguiente: cuando uno empieza a pensar en el hombre como algo móvil y alterable, siempre resulta fácil a los hombres y hábiles, siempre resulta fácil a los fuertes y hábiles darles nuevas formas de todas clases con fines antinaturales. El instinto popular ve en semejantes actos la posibilidad de conseguir espaldas dobladas y jorobas para llevar la carga, o miembros retorcidos con un fin práctico. Se supone, no sin razón, que lo que se haga rápida y sistemáticamente lo hará sobre todo una clase triunfadora y casi solamente en su propio interés. Hay pues una visión de híbridos inhumanos y experimentos medio humanos al estilo de La isla del Dr. Moreau, del señor Wells. El hombre rico puede llegar a crear una tribu de enanos para que sean sus jockeys y una tribu de gigantes para que sean sus porteadores. Los criados
pueden nacer con las piernas arqueadas y los sastres con las piernas cruzadas. Los perfumistas pueden tener largas narices y una actitud encorvada, como sabuesos tras el olor. Y los catadores de vino pueden tener la horrible expresión de uno que está probando vino estampada en su cara desde niños. Cualquier imagen de mente que uno emplee no llega a estar a la altura del pánico de la fantasía humana, una vez que supuso que el tipo fijo llamado hombre puede cambiar. Si algún millonario quisiera brazos, o algún portero, le crecerían 10 brazos como un pulpo. Si quisieran piernas, algún recadero debería tener 100 piernas como un 100 pies. En el espejo distorsionado de la hipótesis, esto es, de lo desconocido, los hombres pueden ver semejantes monstruos y formas infernales. Los hombres se vuelven todos ojos o todos dedos, sin que les quede nada más que un agujero de la nariz o una oreja. Esa es la pesadilla con la que la mera noción de la adaptación nos amenaza. Es la pesadilla que no está tan lejos de la realidad. Se dirá que ni el más aventurado evolucionista dice realmente que debamos convertirnos de algún modo en algo inhumano o que copiemos a cualquier otro animal. Perdónenme, eso es exactamente lo que no solo exige el más aventurado evolucionista, sino también algunos más moderados. Ha surgido con fuerza en la historia reciente un importante culto que pretende ser la religión del futuro, lo que significa la religión de los pocos débiles de mente que viven en el futuro. Es típico de nuestro tiempo que se tenga que ir en busca de un Dios a través del microscopio, y nuestro tiempo goza de una adoración definida por el insecto. Como la mayor parte de las cosas a las que llamamos nuevas, por supuesto, no es en absoluto una idea nueva, es solamente una idolatría nueva. Virgilio se toma muy en serio a las abejas, pero dudo que hubiera tenido en su casa abejas tan de buena gana como de buena gana escribía sobre ellas. El rey sabio le dijo al holgazán que observara a la hormiga, ocupación encantadora para un holgazán. Pero en nuestra propia época ha aparecido un tono muy diferente, y más de un hombre, así como innumerables hombres inteligentes, han sugerido seriamente en nuestra época que deberíamos estudiar al insecto porque somos inferiores a él. Los viejos moralistas se limitaron a tomar las virtudes del hombre y las distribuyeron de manera bastante decorativa y arbitraria entre los animales. La hormiga era un símbolo casi heráldico de la laboriosidad, el león del coraje o el pelícano de la caridad. Pero si los medievales hubieran pensado que un león no era valiente, hubieran dejado al león y se hubieran quedado con el coraje. Si el pelícano no era caritativo, dirían peor para el pelícano. Digo que los viejos moralistas permitían que la hormiga impusiera y personificara la moralidad del hombre. Nunca permitieron que la hormiga la alterara. Usaban a la hormiga como ejemplo de laboriosidad y a la alondra como ejemplo de puntualidad. Miraban a los pájaros y a los insectos en busca de una lección familiar. Pero hemos vivido para ver una secta que no mira hacia abajo, hacia los insectos, sino que mira hacia arriba, hacia los insectos, que nos pide esencialmente que nos inclinemos y adoremos a los escarabajos como los antiguos egipcios. Maurice Maeterlinck es un hombre de genio inconfundible, y el genio siempre lleva consigo una lupa. En el cristal terrible de su lente hemos visto a las abejas, no como un pequeño revoltijo amarillo, sino más bien como dorados ejércitos y jerarquías de guerreros y reinas. La imaginación siempre espía y se desliza por las vías y visiones de los tubos de la ciencia, y uno se imagina tremendas inversiones de las proporciones. La tijereta que cruza la llanura llena de ecos como un elefante, o el saltamontes que ruge sobre nuestros tejados como un enorme aeroplano, mientras salta de Hertfordshire a Surrey. Nos parece entrar como en un sueño en un templo de gigantesca entomología, cuya arquitectura se basa en algo más salvaje que los brazos o las columnas vertebrales, en las que las columnas estriadas
tienen el aspecto medio reptante de las oscuras y monstruosas orugas. O la cúpula es una araña estrellada que cuelga espantosamente del vacío. Una de las modernas obras de ingeniería nos proporciona algo de ese miedo sin nombre hacia los horrores del submundo. La curiosamente curva arquitectura del tren suburbano, llamado vulgarmente el tubo de dos peniques. Esas bajas arcadas, sin columnas que las sostengan, parecen cavadas por gigantescos gusanos que nunca han aprendido a alzar las cabezas. Es el auténtico palacio subterráneo de la serpiente, el espíritu cambiante de la forma y el color, que es el enemigo del hombre. Pero no es solamente debido a tales extrañas sugestiones estéticas por lo que escritores como Maeterlinck nos han influido en ese aspecto. También está el lado ético del asunto. El resultado del libro sobre las abejas de Maeterlinck es la admiración y hasta diríamos envidia de su espiritualidad colectiva, del hecho de vivir solo por algo que él llama el espíritu de la colmena, y su admiración por la moralidad comunal se expresa en muchos otros escritores modernos de muchas formas y colores. En la teoría del señor Benjamin Kidd de vivir solo por el futuro evolucionista de nuestra raza, y en el gran interés de algunos socialistas por las hormigas, a las que aprecian más que a las abejas. Supongo que porque no tienen colores tan brillantes. Entre los cientos de pruebas de esta vaga insectolatría, no es la menos importante la gran abundancia de halagos que la gente moderna vierte sobre esa enérgica nación del lejano oriente, de la que se ha dicho que el patriotismo es su única religión, o, en otras palabras, que vive solo para el espíritu de la colmena. Cuando, en largos intervalos de siglos, la cristiandad se debilita, se vuelve mórbida o escéptica, y el Asia misteriosa empieza a mover contra nosotros a su lejana población y a empujarla hacia Occidente como un oscuro movimiento de la materia. En semejantes casos ha sido muy corriente comparar la invasión con una plaga de piojos o incesantes ejércitos de langostas. Los ejércitos orientales eran sin duda como insectos. En su destructividad ciega y laboriosa, en su negro nihilismo del punto de vista personal, en su odiosa indiferencia hacia la vida y el amor individual, en su creencia básica en los simples números, en su valor pesimista y su patriotismo ateo, los jinetes e invasores de Oriente son sin duda parecidos a las criaturas que se arrastran por la tierra. Pero creo que nunca antes han llamado los cristianos langosta a un turco y lo han hecho como un cumplido. Ahora, por primera vez, reverenciamos, tememos y seguimos con adoración a esa enorme forma que avanza vasta y vaga hacia el exterior de Asia, débilmente discernible entre las nubes místicas de criaturas aladas que se ciernen sobre las tierras devastadas, llenando los cielos como el trueno y decolorando los cielos como la lluvia. Belcebú, el señor de las moscas. Al resistirnos a esta horrible teoría del espíritu de la colmena, nosotros los cristianos no solo nos defendemos a nosotros mismos, sino a toda la humanidad, a la idea humana esencial y única de que un hombre bueno y feliz es un fin en sí mismo, que merece la pena salvar el alma. Mejor dicho, ante aquellos que gustan de esas fantasías biológicas, nos presentamos como jefes y campeones de toda una parte de la naturaleza, príncipes de la casa cuyo emblema es la columna vertebral, que defendemos la leche de la madre individual y el coraje del cachorro perdido. Representamos la caballerosidad patética del perro, el humor y la perversidad del gato, el afecto del caballo dócil, la soledad del león. Pero es más importante insistir en que esta mera glorificación de la sociedad, tal como se muestra en los insectos sociales, supone la transformación y la disolución de uno de los rasgos que ha sido especialmente símbolo del hombre. En la nube y la confusión de las abejas y las moscas va debilitándose más y al final desapareciendo la idea de la familia humana. La colmena se ha vuelto más grande que la casa. Las abejas están destruyendo a sus captores.
Lo que dejó la langosta se lo comió la oruga, y la pequeña casa y el jardín de nuestro amigo Jones están hechos una pena.